una interferencia. Sí se ve bien y se escucha bien. Listo. Bueno, entonces otra vez, bienvenidos a todos. Espero que pues, estén bien, estén tranquilos, estén sanos, ustedes y sus familias. Vamos a empezar entonces, vamos a continuar con esta otra forma de ver la mecánica, porque uno siempre cree que la mecánica son simplemente las leyes de Newton y ya, pero pues sí y no. O sea, no solamente se quedan a hacer sumatoria de fuerzas en el eje X, sumatoria de fuerzas en el eje Y, sino que como ya vimos, podemos verlo de otra manera, utilizando, por ejemplo, esta visión de las energías, que es otra manera de ver la dinámica de estos sistemas, en donde uno realmente puede como olvidarse de lo que está pasando mientras sucede el proceso y solo concentrarse como en el estado inicial y el estado final, donde las nociones importantes son la energía cinética, el trabajo y las energías potenciales. Bien, ahora vamos a ver otra forma que también viene de tratar de entender las energías, las ecuaciones de Newton, eh, eh, digamos en otras escalas, y que es muy, muy poderosa. Va a surgir una nueva ley de conservación y entonces vamos a poder estudiar estos fenómenos como los choques. Ustedes pues han visto obviamente choques, ¿cierto? Esto aquí es un choque simulado. Hay algunas empresas que se dedican a estrellar los automóviles para ver qué tanto se deforman. Digamos que uno normalmente sabe que si uno se estrella en un carro moderno actual con un carro viejo, normalmente el carro moderno se desbarata completamente. Y entonces uno cree que eso es malo, pero al contrario, eso es bueno, porque es que lo que uno quiere, como que aquí hay tantas energías involucradas que se tienen que disipar de alguna manera, uno prefiere es que se desbarate el carro y no la persona. En cambio, si uno tuviera un carro completamente rígido, pues entonces hacia dónde se va toda esa energía si el carro no se deforma. Entonces se va hacia las cosas que se pueden deformar, pues que serían como el pasajero, ¿cierto? Los sistemas de seguridad, todo eso. O por ejemplo, sucede algunas veces que en los choques el motor del carro se entra hacia adentro del carro y pues eso es terrible, ¿no? Para las personas que van adelante y todo eso. Entonces, digamos que por esa razón en el diseño se busca que los carros se deformen lo máximo posible. Por eso hay que tener cuidado. Ustedes ahorita llegan a chocar, si el carro se va a deformar un montón, pues porque precisamente lo que se está buscando es que toda la energía se disipe hacia adentro. Ustedes también han visto, por ejemplo, que en algunas ocasiones, cuando hay un choque, los, los carros dejan como unas marcas, ¿cierto? Unas marcas ahí como de la llanta. ¿Ustedes qué creen? Si, digamos, ustedes ven una huella de este estilo y otra huella así, ¿cuál carro dirían ustedes que iba más rápido? ¿El de la primera huella o el de la segunda huella? Primera, El de la primera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque creeríamos que es el de la primera el que va más rápido. porque al frenar duró más tiempo y como que quemó más llanta para frenar, mientras Que que el de la más. segunda, el trazo de llanta fue corto. Exacto, o sea, digamos que ustedes tienen aquí un Miuca y bueno, uno tiene que hacer un montón de suposiciones, ¿no? Estamos suponiendo que la llanta tiene como la misma calidad en ambos casos, porque claramente si ustedes tienen una llanta lisa, ustedes pueden tener una cosa que desliza un montón y si tienen una llanta que es nueva y que está bien hecha, pues de pronto desliza menos. Entonces tenemos que de todas maneras mirar la calidad de las llantas y cosas de ese estilo, pero asumiendo la misma calidad de las llantas que el piso estaba igual en ambas situaciones, porque pues también de nuevo si tenemos piedritas o si tenemos, por ejemplo, agua, pues obviamente vamos a deslizar mucho más que en el otro caso. Pero asumiendo que todas las condiciones son muy similares en uno de estos choques, entonces uno se da cuenta pues que este tiene una velocidad, digamos, inicial grande comparada con esta velocidad inicial 2 velocidad inicial 1. ¿Y ustedes creen que habrá alguna manera en la que uno pueda estimar esta velocidad inicial? Porque eso es lo que se hace en estudios forenses de las colisiones, ¿no? Porque, digamos, lastimosamente, aquí hay vías involucradas que a veces se pierden y cosas así, y la gente pues nunca va a aceptar que cometió un error, sobre todo si aceptarlo implica cárcel. Entonces, ¿será que hay alguna manera en que ustedes, digamos, si ustedes fueran detectives, a ver si es ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo harían ustedes para tratar de deducir esa velocidad final y saber si esta persona iba o no iba respecto? Pues, profe, no sé si sirva, pero yo miraría como la intensidad, o sea, la distancia total que tiene el recorrido de la marca, la intensidad del color, pues que deja del rastro al inicio y al final,
y pues eso comparándolo con el del otro carro. Y eso entonces nos podría dar una velocidad relativa entre ellos, ¿cierto? Sí, señor. Y si tú tienes una distancia, digamos que uno al final sabe que si esta es la llanta, pues la llanta cuando está bloqueada es como un cuerpo que está deslizando, entonces si se está moviendo hacia allá del carro, pues hacia acá tenemos una fricción. ¿Tú crees que habrá alguna relación entre el trabajo que hace la fricción con el... El trabajo con la distancia Ujú. de la marca, sí, la distancia de la marca. Sí, yo sí creo Sí, que teoría. claro, cierto. O sea, si nosotros calculáramos el trabajo de la fricción, ese trabajo de la fricción, bajo todas nuestras suposiciones, debería ser como menos la fuerza de fricción por la... Porque la fuerza de fricción, pues vamos a suponer que es constante, pues esta vaina simplemente es mu k por la normal, y eso normalmente pues es simplemente mu k por m por g. Y entonces estamos asumiendo que la masa de nuestro carro no está cambiando durante ese derrape que hizo ahí. Entonces uno podría tener que ese trabajo de la fricción es como menos mu k por mg por L. ¿Y eso para qué nos sirve? Porque como horizontalmente no tendríamos más fuerzas, cuando está derrapando las llantas están bloqueadas, entonces esto tendría que ser igual a la variación de energía cinética. O sea, esto sería K final menos K inicial. Pero nosotros dijimos que K final es nulo porque se detuvo, ¿cierto? Entonces tendríamos que menos K inicial es igual a menos mu K por mgl. Miren qué interesante, porque entonces, bueno, se nos van los menos, y observen que entonces la longitud de la marca, así como decía él, esa longitud de la marca está metida explícitamente, y aquí tendríamos entonces m por b inicial al cuadrado sobre 2 igual a mu k por mg. Se nos va la masa incluso, y observen que podríamos sacar entonces cuánto es la velocidad inicial a la que venía este cuerpo, que sería 2 mu k, aquí me faltó un L, ¿no? Por g por L. Entonces observen que si nosotros hacemos un experimento, cogemos la llanta, ¿sí? Y vamos y calculamos cuánto es el coeficiente de fricción entre la llanta y este piso, porque obviamente no podemos poner cualquier cosa, tiene que ser del mismo carro. Calculamos este mu k, ¿sí? Hacemos unos experimentos aparte y calculamos este mu k. Si tenemos medido cuánto es este L, podríamos hacer un estimado. Obviamente este estimado tiene suposiciones, pero si nos da que este estimado es que esta velocidad inicial es de 100 kilómetros por hora, uno sabe que si uno se equivocó, pues digamos, podríamos bajarle 10 kilómetros, que sea 90 kilómetros por hora, pero si estamos en una zona residencial donde la máxima es 30, pues ya, evidentemente este carro estaba violando los límites de velocidad. O sea, eso que estamos haciendo nosotros de el trabajo, la variación de energía cinética, eso lo podemos aplicar en la realidad. Pero ahora viene otra cosa. De pronto acá esto no tenía la longitud total, si hubiera derrapado solo, porque como se chocaron, entonces ahí hubo otra fuerza externa, ya no es la única, la fuerza de fricción no es la única, sino que otra fuerza externa, digamos, al carro amarillo, pero interna al sistema amarillo, carro azul. Aquí hay otra fuerza de colisión, ¿sí? Y entonces esta fuerza de colisión, ¿ustedes qué creen? ¿Será que esta fuerza a ver, yo les voy a hacer una gráfica acá. En una colisión, voy a hacerles una fuerza en función del tiempo. Les voy a dar dos opciones. Ustedes me van a decir cuál creen ustedes que es la que mejor representa en una colisión la fuerza en función del tiempo. La primera es una fuerza que hace así, ¿sí? Esa es una fuerza. Y la segunda, vamos a suponer que es una fuerza que es como así, o sea, más bajita y dura más. ¿Cuál de las dos ustedes creen que ocurre durante una colisión, durante una estrellada? Amarilla. A ver, votemos. Entonces, amarilla, va un voto. En la amarilla también. La amarilla. Amarillo, 3 votos, listo. Amarilla. Amarilla. Amarillo. ¿Y por qué creen que es la amarilla? O sea, ¿qué es lo que diferencia la amarilla del azul? Pues yo pienso que es por el cambio tan abrupto como de pendiente, ¿no? Como Ujú. de... Sí, 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 de acuerdo. Pues voy a hacerla un poquito más corta. Exactamente, o sea, lo que nosotros tenemos es que la amarilla como que refleja de repente que como que no había fuerza y de repente aumentó un montón. Es más, nosotros podemos pensar que el área, después vamos a interpretar esta área qué significa, pero podemos pensar que el área de las dos es la misma. ¿Listo? Eso lo podemos pensar, podemos asimilarlo acá. Entonces podríamos decir que estas áreas son iguales,
pero lo que importa es como ese efecto en el tiempo. Entonces la amarilla parece ser más asociada a un choque, porque en un choque es como que no tengo fuerzas y de repente tengo un montón de fuerza y después se me desaparece. Y ese efecto es mucho más dañino. Entonces, miren que esto es muy interesante porque, bueno, los profesores siempre decimos que todo es interesante y los estudiantes dicen, "Ah, ¿qué es eso?". Pero entonces, esto es interesante por lo siguiente. Si yo no tuviera, por ejemplo, un airbag aquí adelante, entonces, pues yo llego, mi cabeza llega y se estrella contra el volante. Entonces, probablemente la fuerza que yo sienta en mi cráneo sea esta. Es una fuerza que de repente aumenta mucho. Y si, digamos, el umbral para fracturarme sea como acá, esa es mi fuerza máxima en el cráneo, entonces me va a fracturar. Sin embargo, si yo tengo mi cinturón y tengo un airbag, el airbag lo que hace es que su fuerza se distribuya con la misma área, pero en más tiempo, o sea, tenga una magnitud más pequeña. Y entonces, como estoy por debajo de mi umbral, ya no me fracturo. Uno queda herido, o sea, cuando uno va tiene un choque en un carro y tiene airbag y tiene cinturón de seguridad, uno queda herido en el tórax un poco, porque pues obviamente de todas maneras el cinturón tuvo que frenarlo y en un área muy pequeña, pero no se muere y no se fractura, ¿sí? Entonces por eso los airbags tienen que ser muy buenos, tienen que, además los airbags funcionan algunos con unos gases que pues para que se expandan así de rápido, pues son unos gases que tienen unos compuestos químicos que no son buenos para respirarlos. No es buena idea que un airbag se rompa, ¿sí? Entonces uno se salva de la estrellada y se envenena después con el airbag, pero eso digamos ya lo han ido cambiando. Pero la idea es que con esto ustedes están bajando el umbral de fractura y aumentan un montón su posibilidad de sobrevivir. Por eso es increíble, ¿no? Pero en Colombia la gente no utilizaba los cinturones hasta que eso no fue obligatorio. Pero los cinturones son realmente para salvar vidas y no salir volando y todo ese tipo de cosas. Hay muchas empresas que hacen estos estudios de colisiones y así se clasifican los autos. ¿Ustedes qué creen que es más peligroso, estrellarse así de frente o que llegue un carro por acá y se estrelle contra uno de lado? Depende, ¿no, profe? Digamos el mismo carro amarillo, ahora que venga así completamente de lado y nos estrella así. Es De más lado peligroso. hay menos carro que te protejan. El de lado hay menos lata, ¿cierto? Como menos cosa que se deforme que me proteja. Hay algunos automóviles que tienen también airbags laterales para proteger en este tipo de choques. Y los automóviles entonces también se clasifican en este tipo de medidas de seguridad. Cuando ustedes vayan a comprar un carro o algo así, cuando estén ya más grandes, bueno, como sea, miren también las medidas de seguridad, porque es que uno no puede, o sea, ojalá nunca se estrelle, pero es que uno no puede predecir eso. Si uno, por ejemplo, pues empieza como a tomar, a andar como loco, pues obviamente está aumentando la probabilidad de estrellarse. Uno la está minimizando al no hacer esas cosas, pero hay gente loca. O sea, cuando uno maneja solo por uno, sino para los demás. Y hay gente que no piensa en eso, ¿no? Entonces uno puede estar parqueado esperando para girar y lo estrella. Siempre miren las medidas de seguridad. Lastimosamente en Colombia los carros que traen no son muy seguros, son de los más inseguros. Las normas que se exigen aquí en Colombia son de las más laxas posibles. Pues obviamente esa es la forma en que estimulan la economía, la importación. Pues obviamente, o sea, si yo soy un constructor de carros y en cierto país me exigen un montón, pues eso me cuesta más producirlo. Y en otro país me exigen muy poco en seguridad, pues me cuesta menos, entonces yo mando todo eso para allá, ¿sí? Tengo un margen mayor de ganancia. No se queden solamente con esa parte de que qué tan bonito y qué tanto ruge y que no sé qué, sino que tienen que mirar también la seguridad, ¿listo? Porque los accidentes no son predecibles, son minimizables, pero no son predecibles. Eso es una cosa, digamos, que vamos a estudiar nosotros, las colisiones, las vamos a estudiar con los conceptos que vamos a ver acá. Entonces observen que va a ser muy importante estudiar esto, cómo se distribuye la fuerza en el tiempo. Nosotros ahorita habíamos estado estudiando esto, la fuerza en el espacio, en la distancia. Entonces hacíamos estas cosas, ¿cierto? Y el área de esta cosa era el trabajo. Ahora pues va a aparecer algo similar, pero ya no estamos en el espacio, sino que estamos en el tiempo. ¿Listo? Y entonces estos conceptos que van a aparecer acá, el momentum y el impulso, nos van a permitir a nosotros entender ese tipo de problemas y poder calcular, eso va a ser muy interesante. Cuando choquen dos cosas, digamos una viene así y la otra viene así, vamos a poder calcular a qué velocidades finales van a salir nuestras partículas, si se quedan pegadas o no se quedan pegadas, si rebotan, si se pierde energía o no durante el choque. ¿Ok? Entonces, estos son problemas muy difíciles que nosotros vamos a tener que enfrentar. Entonces, con estos nuevos conceptos se van a simplificar y podemos entonces estudiar colisiones.
¿Y alguien sabe qué es esto que tengo acá, esta figura que tengo aquí a la derecha? ¿Tiene alguna idea? Una colisión de algún tipo de partícula. Ajá, de partículas elementales. Entonces, gracias. Esta es una de las formas en las que sabemos de qué está hecho el universo, ¿sí? Entonces, esta es una foto del experimento Atlas en el LHC, en el Large Hadron Collider, en Europa. Y allá lo que se hace, o sea, lo va a simplificar un montón. Allá lo que se hace es estrellar cosas unas contra la otra, estrellar materia, digamos, protón contra protón, protón contra neutrón, cosas de ese estilo, y ver qué partículas salen. Entonces, cuando hay un evento, una colisión entre estos, se generan unas cascadas gigantescas de partículas nuevas. Esas partículas no todas son estables, son muchas, se mueren en 10 a la menos 6 segundos, ¿sí? En una millonésima de segundo y cosas así. Pero la idea es que si esto se rodea de muchos detectores, podemos detectar esas cascadas y utilizando el modelo estándar y las teorías, digamos, nucleares, uno puede predecir más o menos cuáles serían las partículas que más probablemente vaya a detectar y descubrir también partículas de ese estilo. La idea es que entre más energía tengan las cosas que se van a estrellar, yo voy a producir partículas más energéticas y me voy a acercar más a cuando se estaba creando el universo. Y pues de ahí es que viene el descubrimiento del bosón de Higgs y todo esto del modelo estándar y todo esto de la física de partículas, pero es básicamente estrellar cosas, ¿sí? Si uno quiere ir más hacia el Big Bang, hacia el origen del universo, pues tiene que tener mayores energías. Pero allá, cuando uno está estudiando esas cosas con mayores energías, uno está viendo también cómo, digamos, son las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Pero al final, entonces aquí también hay que aplicar pues, conservación del momento en ese tipo de cosas para poder entender estos fenómenos. Entonces, estrellar cosas es de lo más útil que se ha hecho. Por ejemplo, también esa fue la primera forma en que se pudo entender un poco la estructura atómica, porque nosotros todavía no podemos ver átomos como tal, porque la luz es muy gruesa para poder distinguir un átomo. Entonces, imagínense que esto es una lámina de oro. Yo no me acuerdo cuál es el símbolo atómico del oro. ¿Au? Au. Au. Sí, Ese es profe. el símbolo. Sí, gracias. Entonces esto es una lámina delgadita y lo que hacía Rutherford era lanzarle proyectiles. O sea, esto es una belleza, o sea, dispararle cosas para entender cómo están hechas nuestras materias. Entonces lo que encontraba es que, digamos, estas partículas que él lanzaba, la verdad no recuerdo en este momento qué partículas eran. Lo importante era que él encontraba que muchas de esas partículas cruzaban como derecho, digamos, pero habían algunas que rebotaban casi que devolviéndose, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta, digamos, esa sección, digamos, si ustedes tienen como algo que es así de grueso, que está rodeado de otras cosas, y le disparan proyectiles, entonces si esto sigue derecho, ustedes pueden más o menos estimar cuánto es este grosor de acuerdo a la dispersión. Si llega por acá, se van a dispersar así, si llega por acá, se van a dispersar así, si llega por acá, pues se devuelve, ¿cierto? Si son de la misma carga eléctrica, por ejemplo, entonces se repelen, y así, disparando cosas y viendo estas secciones transversales de colisión, se puede estimar más o menos cuánto es el radio de un átomo, el radio del núcleo de un átomo. Y entonces se descubrió pues que el núcleo de un átomo es supremamente pequeñito comparado con el átomo. O sea, básicamente el átomo es un montón de vacío, todo esto es vacío. Vacío no, vacío en el sentido en que ahí hay un electrón, no sabemos exactamente dónde, pero pues por ahí hay un electrón dando, siguiendo sus órbitas de acuerdo a la energía que tengan, y en el centro hay un núcleo muy, muy pequeñito. Y todo esto se hace disparando cosas y aplicando pues conservación de momento angular y todo ese tipo de cosas que vamos a ver ahora. Entonces, estrellar cosas es muy fructífero, pero cuando uno tiene un objetivo, ¿no? No salir a tirar. Ahorita estrellar una piedra pues contra una pared y decir que está haciendo ciencia, ¿no? Y hay ¿qué es lo que estamos buscando hacer? Entonces, estos son dos ejemplos, digamos, en escala humana, y esto es en escala atómica, de lo que se puede hacer entendiendo los conceptos de momentum, de colisiones, de conservación de la energía y de entender, digamos, que en las colisiones a veces se pierde energía, que eso también es normal, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes ponen a rebotar un balón en el suelo, ustedes ven que el balón cada vez rebota a una altura más pequeña, ¿cierto? Hasta que se queda quieto. Entonces, evidentemente, al colisionar aquí con el suelo, se está perdiendo energía, y la relación entre la energía que yo tenía antes de la colisión y la que tengo después máxima, pues esto me va a dar como un delta de energía, que es como una caracterización de cuánta energía estoy perdiendo en esta colisión. Y eso se caracteriza por un coeficiente que se llama coeficiente de restitución, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta es la idea. Yo lo que quiero que ustedes vean es, imagínense que nos pusiéramos a concentrarnos
en la dinámica exacta de cuál es la colisión, cuáles son las fuerzas que ocurren ahí durante esa colisión, pues es muy complicado. En cambio, con los nuevos principios que vamos a hacer nosotros, vamos a poder entender mejor para las fuerzas variables en el tiempo, cómo entenderlos, y va a aparecer una nueva ley de conservación que se va a unir a la ley de la conservación de la energía, y con ella vamos a poder entender muchísimos fenómenos nuevos, e incluso vamos a poder pensar en cómo lanzar cohetes al espacio, porque los cohetes tienen una característica importante y es que su masa está variando. Y en todos los problemas que hemos hecho nosotros hasta ahora, la masa es constante. Entonces, no podemos todavía armar nuestra base espacial en Tumaco si no sabemos lanzar cohetes. Entonces, ¿cómo hacemos para estudiar un sistema en donde varía la masa? ¿Será que eso es importante o no es importante que la masa varíe? ¿Será que, digamos, ustedes creen que el agua empuja? Por ejemplo, si yo cojo con una manguera y se la lanzo contra unos papeles, ¿el agua empuja? ¿Empuja o no empuja? ¿Ustedes qué dicen? Sí, está empujando. El agua empuja y también se ha visto en las protestas, ¿no? El carro tanque lo que hace es echar agua a muy alta presión y eso empuja, empuja duro. Pero ¿cómo hacemos para calcular esa fuerza? Siendo que el agua, digamos, es de masa variable, no es una misma partícula, no hay algo, no es como una cuerda, no es como un palo, ¿sí? Es como otra cosa. Entonces necesitamos poder extender nuestra teoría de Newton a estos nuevos sistemas, no nuevos porque sean recién descubiertos, sino nuevos es porque no podemos todavía entenderlos. Y entonces todo el concepto fundamental aquí va a ser este concepto del momentum. Y además, una última cosa es que vamos a estar hablando ahora de sistemas de partículas. No vamos a tener solo una partícula, un bloque, una pelota, un pájaro que va a 200 kilómetros por hora, así de super pájaro, un carro, no. Ahora vamos a tener dos carros, tres bloques que chocan entre ellos, cosas de ese estilo. Y vamos entonces a tener que distinguir entre cuáles son las fuerzas internas, o sea, entre las cosas que componen nuestro sistema, y las fuerzas externas. Entonces, después de esta introducción, quiero que hablemos del momento lineal, pero algunos de ustedes hicieron, digamos, los videos de preparación, entonces me pueden contar qué entendieron, qué es el momento, lo que entendieron. O sea, no tiene que estar perfecto. ¿Nadie? ¿Nadie entendió nada? ¿Qué es la dificultad de llevar un objeto al reposo? Mide algo parecido, sí, 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 o sea, entre más momentum es más difícil llevarlo a reposo, sí, 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 muy bien. Depende de la masa, el momentum. Sí, que entre mayor masa y mayor velocidad era mayor el momento lineal, creo. Eso, perfecto, muchas gracias. O sea, pero entonces miren que aquí hay una cosa importante. Hasta antes nosotros decíamos que la inercia que nos decía que tan difícil es cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, o sea, por ejemplo, mandarlo a reposo, pues era solamente medida por la masa. Pero resulta que el momentum nos está diciendo, no, también es importante la velocidad, ¿sí? Si yo tengo algo que tiene una masa muy pequeña, pero va muy rápido, eso también es difícil de frenarlo. O si yo tengo una masa muy grande, listo, eso es difícil de frenarlo, pero va pues lento, pues también. Pero la velocidad también está involucrada, la velocidad como vector. Pero entonces, ¿tú te acuerdas de cómo se escribe el momentum, ese P? Símbolo es P. ¿Alguien se acuerda de cómo se escribe el momentum de una partícula? Sí, es P P, igual a qué? a masa por velocidad. Masa por velocidad. Es un vector que va en la misma dirección de la velocidad, pues porque la masa no es negativa. Entonces, si cogemos un vector como la velocidad y lo multiplicamos por un número positivo, pues el vector resultante va a ir en la misma dirección, más corto o más largo, pero en la misma dirección. Pero ¿por qué? Porque es así, o sea, ¿se acuerdan que nosotros cuando empezamos con las energías dijimos, bueno, la energía cinética era así, pero nos preguntábamos, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque no va dividido entre 5, ¿cierto? Y entonces tuvimos que hacer un análisis de las leyes de Newton para poderlo deducir. Entonces, ¿alguien tiene una idea de por qué P es así y no va sobre? Y esa pregunta no es fácil, ¿no? De hecho, digamos, en física muy pocas veces, o sea, uno tiene que tener mucho cuidado cuando le pregunta el por qué. Eso lo lleva a uno
si realmente quiere responder la pregunta algo muy profundo, pero tiene que saber parar hasta que ya se volvió de pronto algo metafísico o algo así, y se está saliendo de la física. Entonces vamos a ver el por qué el momentum este es importante y por qué se escribe de esta forma. Entonces miremos, nosotros tenemos la segunda ley de Newton es esta, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración igual a m por dv de t. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a integrar esto en el tiempo. Entonces vamos a coger este dt, que vamos a pasar acá, y lo que vamos a hacer es calcular esa integral. ¿Cuánto es la integral de la fuerza en el tiempo? Recordemos que un factor importante en esto del momentum son estas fuerzas acá, estas fuerzas que varían en el tiempo, ¿sí? Recordemos eso. Entonces yo lo que quiero ver es, si tengo fuerza en función del tiempo, ¿sí? ¿Qué significa eso que está ahí debajo? Entonces eso es lo que se está haciendo acá. Vamos a pasar ese dt aquí, multiplicar esto por dt, entonces aquí se nos va a ir, digamos, me disculpo con los matemáticos, pero bueno, y luego lo que vamos a hacer es integrar ambos lados para entender qué significa esta cosa. Entonces esta integral es integral de la fuerza en función del tiempo, y esta es integral, pues integral de m por dv, ¿no? Porque se nos fueron los dt. Entonces nos queda esta expresión que tenemos acá, miren, esta expresión que tenemos acá, integral de la fuerza en el tiempo, de nuevo, si yo tengo una gráfica de fuerza en función del tiempo, y digamos que esto haga así, pues esta integral lo que me está diciendo es esta área. Y esto me está diciendo que esa integral es igual a lo que tengo a la derecha, que es la masa por la integral de V1 a V2 de dV. Ustedes deben saber cuánto da esta integral. ¿Cuánto da la integral de esta integral? ¿Cuánto da la integral de dx? ¿Esto cuánto? O sea, la integral de una diferencial, ¿cuánto nos da? B. Este sería x, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Esto es importante que estemos todos de acuerdo acá. Sí, profe. Da x, ¿cierto? Listo. Entonces esa integral que tengo acá, ¿cuánto dará esto? Yo los espero. Velocidad. Por B, ¿no? Por la velocidad. Ajá, exacto. M por B, el vector B evaluado entre B1 y B2. O sea que esto al final me va a dar M por B2 menos M por B1. O sea que esto es P2 menos P1. La pongo en minúscula cuando sea una sola partícula. La vamos a poner en mayúscula cuando sean muchas partículas. Y esto, digamos, entonces es de donde sale. Miren, precisamente, cuando hicimos la integral apareció de forma natural M por B. Por eso el momentum lo vamos a definir como M por B. ¿En qué unidades se mide el momentum? Entonces las unidades de P, que es un vector, serían kilogramo por metro sobre segundo. ¿Eso tiene algún nombre? ¿Alguien ha visto algún nombre para esto? Newton. Segundo. No, Newton es aquí con un cuadrado. Casi. No, eso no tiene nombre, ¿listo? Las unidades del momentum no tienen nombre. Eso es como importante. Entonces, miren que acá ya sabemos entonces por qué P se define de esta forma, ¿sí? Ya lo entendimos, porque no tiene un sobre 2 o algo así. Pues porque viene precisamente esa integral. Entonces, una cosa importante es, lo que tenemos aquí a la izquierda, a esto, se le llama el impulso. El impulso I o J. El impulso es como el efecto. Pues el impulso es el área, básicamente. El impulso es el área de la fuerza en función del tiempo. Y nos está dando como el efecto pues, de nuestra fuerza en un tiempo determinado. Puede ser un tiempo pequeño, puede ser un tiempo grande. Eso es lo primero, el impulso. Entonces, lo que está a la izquierda, esa integral de f de t, se le llama el impulso. Y lo que está a la derecha, pues es el cambio de momento. ¿Sí? Esto es delta p. ¿Listo? Entonces, básicamente estamos diciendo que el impulso es igual al cambio de momento. Eso es lo que estamos diciendo. Pero lo más importante acá es entonces que surgió nuestra definición de P. O sea, ya entendemos de dónde sale que P es igual a mb. Y como P es igual a mb, y eso lo dedujimos pues de esa integral, hay una cosa importante, y es que la verdadera ley de Newton, así como la escribió Newton en los principios de matemática, la verdadera ley de Newton es esta, chicos. Es que la fuerza es igual, la fuerza neta, la variación total, perdón, sí, la fuerza neta sobre un cuerpo es igual a la variación del momentum respecto al tiempo. Así fue como lo escribió Newton, de esta forma, donde P pues es m por b.
Nosotros no la hemos usado así porque hemos estado considerando todo el tiempo masas constantes, pero al escribirla de esta manera podemos meter masas variables, ya lo vamos a ver. Entonces recuerden, el momentum P, que es masa por velocidad, es un vector que va a generar en la misma dirección de la velocidad. No siempre va en la misma dirección de la velocidad, pero puede ser más corto o más ancho dependiendo del valor de m. Más corto o más largo, dependiendo del valor de m. Aquí ustedes pueden ver algunos valores de momentum de algunas partículas. Entonces, digamos, un átomo de argón a temperatura ambiente tiene un momentum pequeñito, comparado pues con nuestras unidades, ¿cierto? Con kilogramos metros por segundo. Es pequeñito. No es pequeñito porque su velocidad sea pequeña. Es pequeñito porque su masa es muy pequeña. Es por eso. Pero su velocidad es grandísima. Recuerden que la vez pasada habíamos estimado, creo que habíamos estimado que la velocidad de una molécula en nuestro salón a temperatura ambiente es como de 500 metros por segundo, ¿sí? Entonces es una velocidad gigantesca, ¿no? Muy, 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 muy rápida. Pero como tiene masa tan pequeña, pues el momentum es muy pequeño. Pero tiene momentum. Entonces cuando coge un átomo de argón y rebota contra ustedes, o rebota contra la pared, ¿sí? Eso, digamos, en el aire, está cambiando de dirección. Al cambiar de dirección, miren que hay una derivada. Al cambiar de dirección hay una derivada y entonces hay una fuerza. Y cuando chocan muchos átomos de esos contra nuestra superficie, los cachetes o contra la pared, entonces hay una fuerza promedio sobre un área. Y eso implica, cuando uno tiene fuerza sobre área, eso implica una presión. Y de ahí uno puede calcular entonces la ley de los gases ideales. ¿Cómo depende entonces la presión, de la temperatura y ese tipo de cosas? ¿Sí? Entonces, eso es lo que está sucediendo constantemente. Cuando un electrón se está moviendo a un décimo la rapidez de la luz, pues también el momento es muy pequeño. Un protón, el momento es pequeño, pero es 1000 veces más grande que el del electrón. Una canica, ustedes en algún momento de pronto han jugado canicas. Entonces apenas tiene 7 gramos, se mueve a 2 metros por segundo. Miren que el momentum pues es pequeño, pero pues es gigantesco comparado con esto. O sea, nuestra canica tiene un inmenso momentum comparado con las partículas atómicas. Y un avión, por ejemplo, un avión que va a velocidad de crucero, pues tiene un momentum gigantesco. Eso también implica entonces que si yo freno en seco un avión, eso puede explotar. Así no tuviera combustible. Este cuento de la gente que, bueno, quiere hacerse interesante, inteligente, que los noten, ¿no? Entonces, que las torres gemelas, que eso fue un trabajo interno, que las bombas internas, que no sé qué, pues que digamos no han estudiado estructuras y ustedes, algunos de ustedes acá son ingenieros mecánicos o civiles y saben que con el fuego las estructuras se debilitan y bueno. Entonces, ¿ustedes creen que digamos si yo estrello un avión que ya no tenga combustible y se estrella contra algo y se frena, ¿ustedes creen que eso va a producir fuego? Su intuición, ¿qué les dice? Pues dependiendo de contra lo que se estrelle, por ejemplo, si se estrella con un edificio, yo diría que sí, porque probablemente tenga cruzado tuberías que pues utilicen gas y distintos tipos de componentes que pueden ejercer una combustión. Entonces, pues, aunque no haya, aunque el factor principal no sea el avión, de una u otra manera sí se, pues, generaría una combustión. Puede ser, muy bien, muy bien. O sea, la única forma no solamente es el combustible, y entonces pueden haber otros elementos que tengan pues el triángulo del fuego, ¿no? Para que se pueda generar. La fricción también es un factor importante. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que cuando cae, y muchas gracias por la contribución, perfecto, cuando entra un asteroide en la atmósfera de la Tierra y entonces uno llega y ve la estrella fugaz, ¿no? Porque esos son asteroides que entran y se queman. Y uno, ay, pide un deseo. Cuando ese asteroide entra, ¿será que ese asteroide se incendió por qué? ¿Porque traía gasolina? ¿Será que los asteroides traen gasolina o por qué se incendia? Por alta fricción. Y Alta fricción. ya, por eso. De hecho, hay una forma de soldar cosas y de moldearlas que es por fricción. Uno friccionando, ustedes cuando tienen frío, pues frotan sus manos y las calientan. O sea, la fricción produce calor, produce vibración en los cuerpos que están friccionando. Por eso es que la energía se pierde, ¿no? Porque se convierte en calor. Y pues en velocidades extremas, pues esto puede producir fuego, ¿sí? La fricción puede producir fuego. Entonces no es necesario que siempre haya solo gasolina para que haya fuego.
Entonces, cuando ustedes cogen y meten ese momentum dentro de la expresión de la fuerza y derivan, aplican la derivada de un producto, ¿sí? Como P es igual a mb, pues derivan las dos cosas. Entonces miren que después de hacer la derivada de un producto, ustedes tienen dos términos dentro de su fuerza. Un término que es el que siempre hemos conocido, masa por aceleración, para la fuerza neta, y aquí estamos hablando de fuerza neta externa. Masa por aceleración, o sea, no hemos dicho nada nuevo, pero miren que apareció un nuevo término acá, que tiene que ver con la variación de la masa. Entonces, si la masa varía, entonces también aparece una fuerza de acuerdo a eso. Ejemplos típicos. Ustedes se volvieron mineros, ¿sí? Y entonces están llevando un carrito de minería y están explotando, no sé, encontrando piedras preciosas, ¿sí? Entonces el carrito va para allá y acá le lanzaron una piedra grande para que después sea molida y lo que sea, extraer el mineral, lo que sea, y le están lanzando y le están lanzando y entonces esta masa está aumentando en el tiempo. ¿Ustedes creen que este motor que está llevando a este carrito, lo que lo esté alando, lo que sea, si la masa está aumentando, debería ser la misma fuerza, debería ser más fuerza o menos fuerza? Perdón, profe, que no lo escuché bien. Si yo estoy metiéndole piedritas a mi carrito y quiero que ande siempre como a la misma velocidad, ¿yo debería hacerle más fuerza a medida que le voy metiendo más piedras o menos? O cuando se sube una persona en un bus, ¿hay que hacer más fuerza en el motor o menos fuerza o la misma? Yo diría que más fuerza porque es más Más trabajo. fuerza, profe. Más fuerza, profe. Más fuerza, ¿cierto? Porque obviamente pues uno tiene que cargar más masa. Entonces este término por fin nos está permitiendo a nosotros estudiar esos fenómenos, ¿sí? Y eso implica entonces que por fin vamos a poder empezar a diseñar nuestra estación espacial en Tumaco para poder lanzar nuestro primer avión, nuestro primer cohete hacia el espacio. ¿Y por qué es importante? Pues porque aquí tenemos una variación de masa. A medida que estamos quemando los combustibles de nuestro cohete, pues la masa de nuestro cohete como tal está variando. Y sería interesante, por ejemplo, preguntarse si yo lo como, si yo lo quemo, bueno, cuando yo como también varía la masa, ¿no? La mía. Si yo estoy quemando el combustible de mi cohete a una taza, a esto, a DMDT, ¿cuántos kilogramos por segundo? Pues cuánto es la fuerza de empuje que yo estoy obteniendo, ¿sí? Y entonces uno puede ahí empezar a estudiar las ecuaciones de los cohetes, eso lo vamos a estudiar más adelante. Dependiendo de esta rapidez a la que uno queme las cosas, uno puede encontrar cuál sería la velocidad final del cohete y entonces vamos a encontrar que lo mejor es quemar lo más rápido posible el combustible. Eso es lo que produce la mayor velocidad final para lograr la velocidad de escape, que eso nos permitiría salir de la atracción gravitacional. Todo eso son las primeras aproximaciones para cuando ustedes estén montando pues, el primer cohete colombiano para que llegue al espacio y entonces tenemos que empezar a estudiar estos sistemas de masa variable, ¿listo? Y pues también uno a veces puede hacer unos experimentos, no sé si ustedes han visto a veces que la gente llega y llena botellas, digamos como de gaseosa, lo que sea, como con un gas, ¿no? O con agua a presión. Y entonces ustedes pueden más o menos con esa agua a presión, entonces voltean la botella, la destapan y eso sale volando hacia arriba. Y dependiendo de la presión que uno tuviera inicialmente, uno puede hacer que eso llegue 20, 30 metros arriba, ¿cierto? Todo eso necesita que uno estudie pues precisamente sistemas de masa variable y por lo tanto es necesario poder ver qué pasa en esos sistemas y por eso es importante tener momento. El momentum nos va a permitir estudiar todos estos problemas sin mucho complique, sin mucho complique. Ahora viene una cosa interesante. ¿Qué pasa si esta fuerza vale cero? Si la suma de todas las fuerzas da cero. Entonces nosotros obtenemos esto, ¿no? Si la fuerza es la variación del momento respecto al tiempo, la fuerza neta. Y si esta fuerza neta vale cero, aquí falta una flecha, entonces obtenemos esto que está acá. Si ustedes tienen que la derivada de algo es cero, ¿qué quiere decir? ¿Que eso cambia o que no cambia? Que no cambia. Que no cambia en el tiempo o en el espacio. En este caso, en el tiempo. En este caso, en el tiempo. Entonces, miren, estamos diciendo la derivada de P respecto al tiempo es cero. Eso quiere decir que no cambia en el tiempo, pues es respecto a lo que estamos derivando. Y esto lo que quiere decir es que en el tiempo, cuando la fuerza total externa es nula, pues el cambio de momentum es cero.
o sea, P final, es igual a P inicial. Esto se llama, y es muy importante, ley de la conservación del momento lineal. Esto le llamamos momento lineal, pues porque está asociado a la velocidad lineal. Luego vamos a estudiar el momento angular. Entonces, esto es súper importante, chicos, porque acabamos de descubrir otra ley de conservación. Y en física, las leyes de conservación son las leyes más poderosas. Ustedes ya vieron la cantidad de fenómenos que podemos estudiar con la ley de conservación de la energía, porque como que se olvida de la naturaleza de los cuerpos y de los sistemas. Aquí es lo mismo. Simplemente con que la sumatoria de fuerzas externas, neto, ¿sí?, de cero, el momentum de ese sistema se va a conservar. Por favor, anótenlo. Si la sumatoria de fuerzas externas es nula, el momentum de mi sistema se conserva. Y entonces uno aplicando, imagínense, ley de conservación del momentum y ley de conservación de la energía, uno básicamente puede estudiar todos los problemas que le pongan, ¿sí? Definiéndolos apropiadamente. Esto quiere decir momentum final igual a momentum inicial, esto quiere decir es que el momentum no cambió. Entonces hagamos este ejercicio, ¿sí? Un ejercicio rápidamente de conservación del momentum. Un arquero de 60 kilogramos está de pie en reposo sobre hielo sin fricción y dispara una flecha horizontalmente con esta masa hacia la derecha. Entonces, a ver, de nuevo, miren, perdónenme por favor el dibujo, hay un dibujo mucho mejor más adelante, yo no sé por qué puse este problema acá. Digamos que este es nuestro arquero, ¿ok? Y él va a disparar una flecha hacia adelante, esta es nuestra flecha, pero le voy a quitar la F porque de pronto se confunden, entonces es una A de arrow. Entonces la flecha va a salir para acá. ¿Cuál es el estado inicial? El estado inicial del sistema es que, lo voy a dibujar antes, el estado inicial es que él tiene el arco, pero todo esto está quieto. Entonces, y el estado final es que él dispara una flecha hacia adelante. Entonces, esta flecha se está moviendo pues hacia adelante, el arco, ¿sí? Así como está dibujado ahí. Entonces, es el estado final. Si al inicio todo el mundo está quieto, él simplemente tiene tensionada la cuerda de su arco. ¿Cuánto es el momentum al inicio? P inicial, horizontal, estamos hablando en dirección horizontal solamente. ¿El P inicial cuánto vale? 0. 0. 0, ¿cierto? P inicial vale 0. Pero voy a cambiar un poquito la notación, lo voy a poner en mayúscula. P inicial, ¿por qué lo puse en mayúscula? Porque estoy diciendo que es el momentum inicial del hombre más el momentum inicial de la flecha, ¿listo? Y como ambos están quietos, pues esto vale 0 y esto vale 0. Entonces el momentum inicial vale 0. Y estamos hablando solamente a lo largo del eje X, no estoy tomando el eje Y. Al final, cuando la flecha salió, ¿cuánto es nuestro momentum final en el eje X? Sería el momentum final del hombre más el momentum final de nuestra flecha. ¿Listo? Entonces, ¿ustedes qué creen? Si no hay fricción contra el suelo, ¿será que el hombre se queda quieto? Se los pongo así para que sea más fácil. No creo que muchos de ustedes sean arqueros que lancen, ¿sí?, con flechas y arcos, pero piénsenlo así. Si ustedes, por ejemplo, cogen un bulto, ustedes tampoco son descargadores de cemento, pero de pronto es más razonable, un balón medicinal muy pesado, un bulto de cemento 50 kilogramos, y si ustedes lo lanzan hacia adelante, ¿ustedes qué sienten? ¿Sienten que se tienden a quedar quieticos y ya, o sienten como un empujón hacia atrás? Un empujón hacia atrás. ¿Sí? ¿Alguien más lo siente? ¿O usted o los demás sienten que se quedan quietos y son súper fuertes y nada los mueve? Así un empujón hacia atrás. Eso, sí, sí, es cierto. Si yo estoy en un barquito, por ejemplo, ¿ustedes qué creen que pasará si yo estando, bueno, cada uno de ustedes en un barquito, ahí en un lago calmadito, todo tranquilo, y cogen y lanzan un bulto de 50 kilogramos que había ahí? ¿Será que el barquito se queda quieto? ¿Qué creen? Se moverá en la dirección contraria a la que lanzaste el bulto. Se mueve en dirección contraria, ¿cierto? Entonces vamos a ver eso. ¿Y eso por qué? Porque resulta que como en la dirección, digamos, horizontal donde estamos estudiando el fenómeno no hay
fuerzas externas, en este caso no hay fricción, en el caso del barquito pues no hay fricción, es una aproximación obviamente. Entonces vamos a suponer que como no hay fuerzas externas, no hay fricción porque él está sobre hielo, pues se conserva el momentum. Entonces estamos diciendo que el momentum inicial total es igual al momentum total final. Esto quiere decir lo siguiente, 0 igual al momentum final del hombre más momentum final de la flecha. Y eso quiere decir entonces que el momentum final del hombre es igual a menos momentum final de la flecha. O sea, si la flecha va para la derecha, pues el hombre va para la izquierda, inevitablemente. Y entonces escribamos, esto sería la masa del hombre, velocidad final del hombre, igual a menos la masa de la flecha por velocidad final de la flecha. Y entonces la velocidad final del hombre va a ser simplemente menos la masa de la flecha sobre la masa del hombre por la velocidad final de la flecha. Y a nosotros nos dan eso, ¿cierto? Miren, nos dan la flecha, la velocidad final de la flecha, nos dan la masa de la flecha, nos dan la masa del hombre, y eso nos va a dar la velocidad final del hombre. Obviamente, si la flecha va, ¿ustedes qué esperan? Si la flecha va a 85 metros por segundo hacia adelante, ¿el hombre va a 85 metros por segundo hacia atrás? ¿O mucho menos velocidad? Mucho menos velocidad. Mucho menos velocidad porque es más masa, ¿no? Entonces, si escribimos ya la solución, entonces sería la velocidad final del hombre sería menos, este menos quiere decir que va para la izquierda porque esto es un vector, recordemos que estamos hablando de componentes. La masa de la flecha, que es 0.03, sobre la masa del hombre, que es 60 kilogramos al kilogramo por 85. Y esto nos da 0.030 sobre 60, ¿se escribe bien? Sí. Por 85, esto quiere decir que el hombre se mueve a menos 0.0425 metros por segundo, que es muy pequeño, ¿no? O sea, estamos diciendo que esto es como menos 4.25 centímetros por segundo. Eso es lo que nos está dando. Es muy pequeño, pero se mueve, ¿sí? Se mueve hacia atrás. Si yo ya no disparo una flecha que sale a 85 metros por segundo, sino utilizo un rifle, me voy a mover muchísimo más hacia atrás, el famoso coletazo. Entonces, la conservación del momento, miren, nosotros sin saber cómo es la fuerza del arco sobre la flecha ni nada de esas cosas, pudimos encontrar la velocidad final del hombre. Y ese es el poder de la conservación del momentum. ¿Por qué pudimos aplicarlo? Porque no había fuerzas externas. Entonces, esta es la nueva ley que vamos a utilizar, la nueva ley que viene ahora para entender estos fenómenos y que nos va a permitir ignorar un poco esas interacciones internas, porque como nuestro sistema era hombre y arco y flecha, la fuerza elástica pues del arco es una fuerza interna, entonces no nos interesa, porque ya no va a producir un cambio total del momento, porque es una fuerza interna. La única fuerza externa aquí pues sería la gravedad en el eje vertical, pero como estamos estudiando todo en el eje horizontal, no nos interesa la gravedad, esa es otra magia. Podemos tener conservación del momento, por ejemplo, en el eje X, y podemos tener que no se conserva en el eje Y y está en el eje Y, y está bien. Entonces aplicamos solamente conservación en el eje X, porque es un vector, y las dimensiones son independientes. Entonces esa es como nuestra gran ventaja, nuestra gran ayuda. No quiero que lo vean simplemente como más ecuaciones, véanlo como una nueva herramienta que nos permite a nosotros entender más problemas, simplificarlos y pues poder resolver más cosas. Profe, una pregunta. Dime. Te iba a decir, es que no entendí muy bien por qué cuando se sumaban las dos fuerzas finales, ¿cierto? De la del humano y la del arquero, terminaba siendo cero. Pues sería como las dos contrarias y quedaría como cero, o es que me enredé un poco. Acá, mira, recordemos que primero no son fuerzas, ¿no? Son momentum totales. Entonces lo que dijimos fue que el momentum total era cero, porque al inicio, ese es el inicio, aunque él tiene estirada la cuerda, él está quieto y la flecha también, ¿sí o no? Entonces recuerda que como el momentum de cada cosa es masa por velocidad, si la velocidad es nula, pues entonces el momentum es nulo, ¿cierto? Entonces, ¿estamos de acuerdo con que el momentum inicial es cero? Ah, sí, el que yo hablaba era el final, o sea, Sí. La sumatoria de los dos El terminaba dando final cero. no es cero, ¿no? El final no es cero. Digamos que el final es la suma de los momentos de los dos. Entonces simplemente tenemos el momento final del hombre, el momento final de la flecha. Y lo que después dijimos acá fue que aplicábamos conservación del momentum. Como no había fuerzas externas,
la conservación del momentum implica que el momentum inicial total es igual al momentum total final. ¿Pero cuánto era el inicial? 0. Entonces 0 es igual al final. Y al final es la suma. Ah, claro, perfecto. Y de ahí sale el mismo 0, claro. Ah, Es el bueno, mismo 0. perfecto. Sí, digamos que este es el momento inicial total y este es el momento. ¿Queda claro? Sí, listo. Perfecto. Gracias, profe. Listo, con gusto. Entonces a esto es a lo que vamos y pues esta fue nuestra clase, digamos, de introducción al momentum. Ya lo que viene son unos ejemplitos que les voy a poner a trabajar ustedes en la próxima clase para que veamos algunos cambios de... Normalmente uno ve el momentum como un número porque solamente está en el eje X y ya, pero pues van a ver algunos ejemplos. O sea, no podemos olvidar que el momentum es un vector. Pues vamos a ver algunos ejemplos y luego nos vamos a meter más con la conservación del momento. ¿Ok? Muchas gracias por su atención. ¿Alguna otra duda antes de que se acabe la clase? No, profe. Profe, pues yo tengo una duda, pero ya sería de otra cosa, o sea, de laboratorio, que quería preguntarte algo respecto a eso. Listo. Si quieres esperar, entonces